Entonces, buenas noches. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 31. En la clase anterior estuvimos viendo lo que son las tablas de frecuencias y su interpretación, cómo se hace una tabla y se interpreta, etcétera. Yo quiero saber si alguien tiene duda de la práctica 2.1. Buenas noches, profesor. Yo Buenas. soy Grady. Yo hice la práctica en el cuaderno y todo bien. Entonces, cuando la fui a autocorregir, me dio que estaban como malas. Yo no sé, ¿Cuál práctica usted hizo? Porque fue una sola que la hicimos. 2.1. Vamos a presentarle la práctica. Momento. Vamos a ver. Ups. Esta es la práctica, ¿verdad? Sí, Nosotros hicimos esa tabla, ¿verdad? Y respondimos esa pregunta. Esas mismas preguntas son las que están ahí. Usted lo que tiene que poner los resultados que dieron, solamente los resultados y ya. eso yo puse los resultados. Nosotros tenemos esto listo. Hicimos ese cuadro, ¿se acuerdan? Sí, Solo es poner los resultados. ¿Cuántos alumnos sacaron 6 puntos más al examen? ¿Cuántos son? 6 o más, ¿cuánto? 43. 26, perdón. 26. 26. Es simplemente ir allá y poner ese 26. Vamos a ver. Eso está facilísimo ahí. Son Sí, puntos profe, pero regalados. parece como que el autocorrector tiene No falta, nada. porque a mí No tiene, también me sale no así. tiene falta. Si usted quiere, yo le compruebo ahora mismo y le reviso que algo usted hizo mal, eso no tiene falta. Ninguna. ¿Usted quiere ver? Vamos a ver. claro. Déjeme buscarle una práctica bien hecha, porque ustedes me están como engañando. Esta no está hecha. Ok, vamos a ver si es. Ah, mire su práctica aquí. Espérese. Vamos a ver una cosa primeramente. Práctica. Ok, aquí tengo la 1. Mire, esa no fue la tablita que hicimos. Indiana, esa fue la tablita que nosotros hicimos. No veo la sí, maestro. Esa fue la tablita que nosotros hicimos. De esa tablita, ¿no le hicieron 4 preguntas a ustedes? Mírenla ahí. Sí, maestro. Esa misma pregunta dice la práctica. Esa misma pregunta dice la práctica. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Qué me dice de la primera? El porcentaje de la primera, ¿cuál es? Porque está ahí. 0.61%. Simplemente a la práctica usted le va a poner 0,61. Acuérdese que esa práctica, o sea, esa plataforma web virtual está en español de España y no acepta puntos sino coma. 0,61 es el por ciento. El por ciento no tiene que ponerlo porque está puesto allá. La segunda, ¿qué dice? ¿Cuál es el resultado de la segunda? 18.79. 18,79. Si usted le pone eso, no hay problemas. Vamos a ver la práctica. A ver. ¿Cuál es el problema que ustedes encuentran ahí? Que yo no veo ninguno. Esta es la práctica. Vamos a ver. Autocorrección, mírenla acá. Voy a entrar. Aquí le aparece esa tabla. ¿La hicimos o no la hicimos? Sí. Diana dice que sí, que la hicimos. Entonces ella dice, la primera pregunta, ¿cuál es el valor de la frecuencia relativa de la quinta clase? Frecuencia relativa de la quinta clase, ¿cuál es? Relativa de la quinta clase, ¿cuál es? Mire la relativa aquí. La de la quinta clase, ¿cuál es?
0.0571. Mírala ahí, la frecuencia relativa de la quinta clase. 0.0571. Usted simplemente tiene que poner eso aquí y ya. Míralo ahí. ¿Cuál es el valor? 0,0571. La Exacto. otra, ¿qué dice? ¿Cuál es el valor del punto medio en la cesta? El punto medio en la cesta, ¿cuánto da? Vamos a ver. Punto medio en la sexta clase, míralo aquí, ¿cuánto da? En la sexta, ¿cuánto da? 30. Mire, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. A mí me da un 30 en la 6. Cuéntelo a ver. Exacto. Si yo estoy 30. equivocado. Usted simplemente pone 30 ya y ya eso está resuelto. Y la última dice, de esa tabla, míralo aquí, la frecuencia absoluta acumulada menos, FA menos viene siendo. Frecuencia absoluta acumulada menos. Vamos a ver, en la séptima clase, ¿qué da? Vamos a ver. Frecuencia absoluta acumulada menos, mírelo aquí. En la séptima clase, ¿qué hay ahí? Alguien que sepa contar. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 34, la 6, la maestro. 7. Te pone un 34 y ya usted hizo eso nítido. Eso era lo que había que hacer. Simplemente. Cuando termine, terminar, enviar y confirmar. En la otra práctica fue que se guayaron. En el falso y verdadero, ahí se guayan. Pero todo eso yo lo expliqué en clase. Vamos a ver Indiana, que es una de las que más sabe aquí. Ay, no, maestro, esta es mi amor. segunda clase. Mi amor, tú eres una dura. La fuente de datos, hablamos mucho en clase de eso, se refieren al lugar de procedencia de los datos y pueden ser primaria, secundaria y terciaria. ¿Es así? Dígame, Yasmín, que usted estudió mucho. Esas son las fuentes de datos, esas tres que están ahí. Maestro, Dígame. ¿podrían ser simplemente primarios y secundarios? Ajá, la terciaria va. Para mí que no. No va. Lo que va ahí es el cuestionario, acuérdense. Primaria, secundaria y el cuestionario. Eso yo se lo repasé. Si ven los videos del principio, yo les repasé eso varias veces a ustedes en un material que les presenté. La fuente de datos. Entonces, si usted lo puso verdadero, se lo puso malo. Porque terciaria no va. Si no es cuestionario lo que va, eso está malo ahí. Y así por el estilo. O sea, eso está chéverísimo, esa práctica. Y hay varios intentos. Si usted se guaya en el primero, se recupera en el segundo. Eso es todo lo que yo le he dado, lo que está ahí. Usted, si tiene su cuaderno al día, usted le va a sacar 100 a eso. ¿Cómo le ha ido? Lo que pasa es que no le ha ido muy bien, parece. Pero yo veo buena nota aquí, 440, 415, 390, 415, 363, 305. Pero aquí hay muy buena nota. Mire, el promedio del grupo es 378. Este grupo ha sacado un 378, casi 4. Pueden sacar mejor nota, no sé en qué están fallando, pero en otra ocasión, esa práctica nosotros la hicimos y la debatimos en el curso aquí entre todos. Ustedes tienen que sacarle 100 a eso. ¿O ustedes tienen dudas sobre eso todavía? Maestro, Dígame. yo no he corregido mi práctica todavía. Pero que usted tiene una oportunidad hasta el 15 de octubre para hacerlo. Cuando usted guste. Está bien, gracias, maestro. La que tiene un chin más de chance es mi amiga Indiana, que es reciente. ¿Verdad? Ya pone al día rápido. Así es. Sí. Ya se le ve la inteligencia en la cara. Nada más tenemos que Seguimos. ver los videos. Sí, nada más tiene los videos. Así mismo. Jóvenes, ¿ustedes tienen duda de esa práctica 2.1? ¿Tienen duda ahí? Porque yo creo que hasta la tabla. Profe,
Dígame. ¿Por qué cuando yo, por ejemplo, me autocorrijo y le doy a la revisión, no me deja ver la que yo tenía mala? Porque yo lo tengo que no te deje ver la que tú tenías mala. Porque entonces, si me hacen trampa después. Ejemplo, Ah, ok. si tú haces la pregunta y le haces toda buena y le tiras fotos a las que están buenas, la comparte por el grupo de WhatsApp que tienen ustedes y todo el mundo la hace buena. Pero sin embargo, si miramos la nota, hay una distribución normal, hay quienes la hacen buena y hay quienes la hacen mala. Debieran hacerla buena todos, porque esa práctica la hicimos entre todos y la hicimos bien. Todo el que estaba en clase debió sacarle 5 Y de ellos en un grupo de WhatsApp aparte, porque yo no lo sabía. Pero venga acá, pues digan que la entren. Siempre tienen grupo de WhatsApp y se tiran todo por ahí. A mí No, pero pues me ponen que no estoy. Ustedes ¿por qué mismos, no me En el grupo no hay de WhatsApp. déjeme No decirle que tenemos WhatsApp. ustedes mismos tienen los chivatos ahí con ustedes. La misma gente suya me informa. Todo lo que se mueve. Pero nada, yo no le prohíbo nada porque esto es virtual. Y además eso Pero nosotros, enriquece. Eso yo no enriquece estoy en esa ningún grupo de socialización de WhatsApp. ustedes. Yo creo que enriquece el asunto, el conocimiento. Dígame. Permiso, profe. El único grupo que tenemos es de Telegram, pero de WhatsApp no tenemos. Quizá usted no está, amiga. Pero nada. Ah, pues yo tampoco la estoy en administradora No todo. del vamos a grupo que pelear me por eso. integra, Eso no estoy. es Yo normal. tampoco estoy. Eso es Los normal. calladitos. Yo, el grupo lo puedo hacer yo de WhatsApp. Pero a ustedes no les interesa que yo esté. No sé por qué. Pero no hay problema. Vamos con la práctica 3.1 a trabajar. Vamos a iniciar la unidad 3 que se llama medidas de tendencia central. Y esta práctica 3 está en el examen cuando lo vayamos a dar. Vamos a ver. Medida de tendencia central le llaman a esto. Vamos a explicar. Estamos grabando. Nosotros tenemos aquí una serie de datos. Existen datos que son agrupados. Los datos agrupados es cuando a usted le dan una tabla de distribución de frecuencia. Todos saben lo que es una tabla de frecuencia, ¿verdad que sí? Porque la hemos hecho. Entonces, cuando le dan una distribución de frecuencia, se llaman datos agrupados. Y cuando le dan numeritos sueltos como esto, se llaman datos no agrupados. Vamos a trabajar primero con los datos no agrupados. ¿Cómo trabajamos con ellos? De la siguiente forma. La primera medida, escribe en su cuaderno, media aritmética para datos no agrupados. Escriba eso por ahí donde usted tenga de escribir si tiene. Si no tiene, entonces, te ve su videíto después. Repítalo, profe. Repítalo. Media aritmética para datos no agrupados. Esa es la primera medida de tendencia central y es la más importante, la que tiene mayor rigor científico. Es la más exacta, es la mejor. Media aritmética es la mejor. Entonces, ¿cómo se calcula la media aritmética para datos no agrupados? Fácil. Se suman todos los valores y se divide entre n, que es la cantidad de valores. ¿Cuánto da la suma de los valores? ¿Quién me dice? A mí me da 190. Vaya a ver cuánto le da a usted. Hay gente que le da 200 y pico. Vamos a ver, ¿cuánto le dan la suma de los valores? A mí me da 190, profe. Y a mí también, maestro.
Entonces, mire lo fácil que usted calcula la media aritmética. Usted suma todos los valores y lo divide entre cuánto. Entre la cantidad de valores que usted tiene. ¿Cuánto tiene ahí? Serán 15. 15. Entonces, simplemente ese 190 que usted encontró, usted viene y lo divide entre 15 y ya usted tiene el resultado. Mírelo ahí. Entonces, como Indiana sabe tanto, yo le voy a pedir a Indiana que me haga la media aritmética de esos últimos tres valores de la columna. El 14, el 10 y el 12. ¿Cómo ella me hace la media aritmética de esos tres? No sabe. Lo sumas y lo divide entre cuánto. 36 entre 3. Entre 3, maestro. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 12, maestro. 12. Entonces, si vamos a buscar el promedio y nada más son tres números, los tres últimos, entonces yo lo sumo todo, me da 36, lo divido entre tres valores que son ellos y el promedio me da 12. Entonces, el promedio que hicimos ahora fue de sumarlo todo, los 15, y dividirlo entre 15 me dio 12,66. No hay duda hasta ahora, ¿verdad que no? Eso está facilísimo. Eso es regalado en el examen. Maestro, una pregunta, maestro, pero esos Sí. números no parece lo que tenemos aquí. No son de lo mismo. ¿Eh? Yo mirando que no es lo mismo número que tenemos en el cuaderno de la plática que usted mandó a eso. ¿Por qué? Que no son los números. No, mi amor, es que yo no te estoy haciendo práctica. De aquí en adelante yo te explico cómo hacerla y tú la haces. Ahora sí. Eso. Ya. Ya yo no le voy a hacer práctica a ustedes ya. Ok. Yo le explico y ustedes la hacen. ¿Qué tiene que hacer? Sumar todos los números que le dan a usted en la práctica y lo divide entre la cantidad de datos. Eso usted lo escribe por ahí y ya usted lo resuelve. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ok. Seguimos. Ya sabemos la media aritmética, ¿verdad? Vamos a la moda. La segunda se llama moda para datos no agrupados. Moda para datos no agrupados, escriba. Moda para datos no agrupados. ¿Cuál es el valor que más se repite ahí? El 14. El 14, maestro. Entonces, la moda para datos no agrupados es simplemente el valor que más se repite. Entonces, ustedes me dijeron bien claro que es el 14, ¿verdad? Está fácil eso ahí.
¿Cierto? ¿No hay pregunta hasta ahora? No. Entonces vamos con la mediana. Mediana para datos no agrupados ahora. Mediana para datos no agrupados. Mediana para datos no agrupados. La mediana tiene 3 pasos. Primer paso, ordenar los datos de menor a mayor. Si yo ordeno los datos, ¿cuál es el número menor que hay ahí en el conjunto de datos? El 8. El 8. El 8, maestro. Le sigue el 9. Le sigue el 9. Después del 9, ¿qué le sigue? 10. El 10. 10. Después 2, 11. 2, 11. 11 dos veces. 2, Después 2, 12. Después 2, 13. 2, 13. Después 3, 14. 3, 14. Un 15. Un 15. Un 16. Un 16. 16. 18. 18. Dígame. Así se ordenan de menor a mayor. Ya yo lo tengo ordenados. Ese es el primer paso. Segundo paso, calcular la posición. 10. Segundo paso, calcular la posición. Hay 3 o ¿Cómo se calcula la posición? Con la fórmula n más 1 entre 2. Con esta fórmula n más 1 entre 2, yo calculo la posición. N, ¿cuánto vale en este ejercicio? N, ¿cuántos datos son? 15, maestro. 15. Más 15. 1 16. 16. entre 2, 8. 8. 8. La posición da ¿cuánto? 8. ¿El 8 es la mediana? No. El 8 no es la mediana. El 8 es la posición. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Cómo yo calculo la mediana? Yo en los datos ordenados debo saber cuál es el dato que está en el número 8, en la posición 8. Y a mí me da que es ese 13. Cuente usted a ver. En la posición número 8, ¿quién está? El 13, maestro. El primer 13. Sí. Sí, maestro. Entonces, ese 13 es la mediana. Mire qué fácil. Si la posición da 5, ¿quién está en el número 5? El 11. El 11. Ese 11 que está ahí. ¿De acuerdo? Simplemente usted busca el número de la posición. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Usted entendió que esto es una fórmula. Que esos números ese 1 y ese 2 lo trae la fórmula y lo único que tú buscas es a n. ¿Cuántos datos son? En este caso son 15 más 1, 16 entre 2 a 8. Busco quién está en la posición 8 y encuentro un 13 que es la mediana. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que ese conjunto de números es impar. ¿Qué significa impar? Que nada más son 15 números y el 15 es un número impar. Cuando a ese número impar yo le agrego 1, entonces se convierte en par, que es 16. Cuando lo divido entre 2, me da un número exacto, que es 8. Pero cuando yo tengo un conjunto de datos que es par, como este de abajo, par,
cuando yo le agrego un número, le sumo 1, digo, aquí tengo 14 datos. Si yo le sumo 1, ¿cuántos son? 15. Entonces se convierte en impar. Cuando lo divido entre 2, el 15, ¿cuánto da? Un número decimal. Siete punto cinco. 7.5. Entonces ustedes ven que cuando los números son pares, cuando le sumo el 1, se convierte en impar y me va a dar siempre un decimal. ¿Qué pasa con la posición 7.5? Que esa posición exacta yo no la voy a encontrar. El 7,5 viene estando entre el 7 y el 8, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí, porque la... El 7,5 está en el medio del 7 y el 8. En la posición número 7, ¿a quién yo tengo? El 12. El 12. Y en la 8, el 13. 13. Entonces, la posición 7,5 cae en el medio de esos dos números, ahí, en el medio. ¿Qué yo hago para buscar la mediana? Yo sombreo esos dos números, los sumo. ¿Cuánto da la suma? 25. 25 y lo divido entre 2. ¿Cuánto da? 12.5. Esa es la mediana. La mediana da 12.5. Así da la mediana. 12.5. Que la mitad qué? del 12 al 13. 12.5. No entre 2 y 3. O sea, dio la mitad en ese caso. Usted lo que tiene que hacer, suma los dos números y lo divide entre 2. Entonces, eso se entendió, creo que bien ahí. Eso da 12.5. Ya usted sabe que cuando da decimal, va en el medio de dos números, se suman los dos números y se dividen entre 2. Nosotros tenemos un tema que no lo puedo dejar pasar ahora, que se llama el tallo. Esas son las clases más divertidas porque son las que la gente más sabe. La gente sabe de tallo. Y el que no sabe aprende fácil aquí. ¿Qué es el tallo? Es una pregunta que yo siempre hago. El tallo es un diagrama que se usaba en aquella época antigua. El tallo. Entonces el tallo es uno solo y el tallo puede tener varias hojas. Ejemplo. Este es mi diagrama de tallo y hoja. Del lado izquierdo yo escribo tallo y del lado derecho yo escribo hojas. Eso tengo que enseñárselo porque es parte del programa. A mí me gusta dar mi clase completa. Y usted quizás no se lo sabe. Entonces, cada número menor que 10, ¿qué tiene delante? Un 0, ¿verdad? 0,8, 0,9, ¿verdad? Cada número menor de 10 tiene un 0 adelante. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué viene siendo el tallo? El tallo viene siendo